Ya has de haber visto personajes que presentan múltiples personalidades, como Split, Black Swan y Me, Myself and Irene. Pero, ¿qué tan precisas son estas películas al representar el trastorno de personalidad múltiple? Rompamos los mitos. Comencemos con el nombre en sí. Trastorno de personalidad múltiple. ¿Es posible que alguien tenga múltiples personalidades como las de las películas? Bueno, sí y no. No se tienen múltiples personalidades. Tener diferentes personas viviendo dentro de una mente no es exactamente cómo funciona, pero se pueden tener múltiples estados de personalidad o identidades. Podés imaginarlo como si la personalidad se hubiera fragmentado y cada fragmento tiene su propia historia, rasgos y experiencias personales. Este es un trastorno real pero muy raro que afecta al 1,5% de los adultos en los Estados Unidos y ahora se llama trastorno de identidad disociativo o TID. La Asociación Americana de Psiquiatría define el trastorno de identidad disociativo o TID como la presencia de dos o más estados de personalidades distintos. Hay dos tipos. Forma de posesión, que es cuando un individuo aparentemente está poseído por identidades externas, y forma de no posesión, que son casos de identidades alternativas. Los trastornos de identidad disociativos generalmente son causados por una combinación de traumas sexuales, físicos y emocionales durante la infancia, así como una vulnerabilidad genética del 50%. Las personas diagnosticadas con TID a menudo tienen fuertes cambios en las emociones, impulsos e incluso acciones sobre las que sienten que no tienen control. También exhiben amnesia disociativa, que son lapsos en sus recuerdos que provienen del cambio de identidades. Por ejemplo, si la identidad A hizo algunas compras en línea a altas horas de la noche, al día siguiente la identidad B podría sorprenderse al encontrar 15 juegos de tazas de té de Hello Kitty en la puerta de su casa. Mito o realidad. La mayoría de las personas con TID tienen diferentes vestuarios y peinados. Este es un mito. La identidad A no puede simplemente ponerse una peluca y convertirse de repente en la identidad B. La mayoría de los casos de TID de forma no posesiva no muestran abiertamente sus diferentes identidades. Se necesita una atención clínica extensiva a su sentido de sí mismo y a sus recuerdos para poder ser diagnosticados correctamente. Mito o realidad. Las personas con TID pueden encontrarse en otra ciudad sin tener idea de por qué o cómo llegaron ahí. Este es un hecho. Suelen tener un tipo de amnesia disociativa que ocurre con bastante frecuencia y se denominan fugas disociativas. A menudo experimentan apagones y de repente se despiertan en otro lugar. Supongo que tiene su parecido con alguien que pierde el conocimiento en el club y se despierta casado con un extraño. Mito o realidad. Cualquiera que experimente la posesión probablemente tenga TID. Este es un mito. En culturas donde las posesiones son parte de sus prácticas culturales y religiosas aceptadas, no se considera un síntoma de TID. Por ejemplo, en algunas tribus indígenas de Filipinas, las posesiones se consideran parte de la creencia popular tradicional para comunicarse con la naturaleza o los antepasados. Estas posesiones no necesariamente se diagnostican como TID o cualquier otro trastorno. Si te interesan los trastornos de la personalidad, haz clic aquí para aprender sobre el trastorno límite de la personalidad y cómo afecta la forma en que alguien se siente y piensa sobre sí mismo y los demás.